Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Equidad TV, programa producido por el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy vamos a conversar sobre la situación laboral y social de una actividad económica importante para el país como es la agroindustria o la agroexportación, un sector que ha estado en la discusión pública en los últimos 20 años, precisamente por este éxito que ha obtenido en su participación en diversos mercados internacionales a donde llegan nuestras exportaciones y se convierten rápidamente en líderes mundiales en respectivos rubros. Para conversar sobre el tema nos acompaña el empresario Manuel Augusto Laechea. Él es presidente del Comité de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA. Y asimismo, él es gerente de una empresa agroindustrial. Manuel, muchas gracias por participar en Equidad TV y quisiera comenzar esta entrevista planteando el tema de esta manera. La agroindustria es un sector que ha generado opiniones divergentes. Es cierto que la agroindustria ha crecido de una manera significativa, producto de una serie de factores que pasan por las políticas públicas, por las propias condiciones de los mercados internacionales que han demandado más de los productos agropecuarios producidos por nuestro país, parte también por el esfuerzo y la creatividad de las empresas para posicionarse y ganar mercados, y parte también por una geografía muy propicia para la actividad agrícola en nuestro país. Pero al mismo tiempo es un sector que ha sido objeto y sigue siendo objeto de serias críticas y cuestionamientos en cuanto a su impacto social y laboral. ¿Cómo ves tú esta problemática desde el punto de vista de los empresarios? Bueno, primero que nada, Enrique, gracias por invitarnos, gracias por dejarnos aquí tener este punto de encuentro donde podemos compartir opiniones. Lo primero, desde el punto de vista de los empresarios y de los agroindustriales, tendría que decir que opinamos que muchos opinan sin haber estado dentro. Por ejemplo, muchos opinan que la agricultura consiste simplemente en poner una semillita, tirar un poquito de agua, esperar que el sol y la lluvia hagan su trabajo y cosechar. Y la verdad es que no, es una industria extremadamente difícil, extremadamente complicada, donde muchos han caído por el camino eh, y que no tiene esa belleza armónica que muchos consideran. Es una industria muy, muy complicada y que requiere de mucho trabajo, esfuerzo y apoyo estatal para que sea una industria pujante como es en nuestro país. Bueno, pero la agroindustria en particular, ha recibido apoyo estatal en las últimas décadas. De hecho, parte de este crecimiento exponencial que se ha tenido en el sector se ha debido a las políticas comerciales que se han venido implementando en nuestro país desde la década de los 90, con las ventajas arancelarias que les ofrecía el ATPA y luego con una diversidad de tratados de libre comercio que también mantuvieron estas ventajas arancelarias que han permitido que el sector se consolide. Hoy en día la agroindustria es un sector consolidado. Entonces, no deja de ser un sector competitivo, pero el sector ha crecido. Digamos, ¿cómo se explicarían los cuestionamientos y las críticas que hay con relación, por ejemplo, a las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del sector? Sí, justamente el negocio ha crecido y la industria ha crecido porque hubieron tratados de libre comercio y hubo esa ley de promoción agraria que permitió pues, que avanzáramos dentro del rubro. Si no, no hubiera ocurrido. Esa es la realidad. Con respecto a la ley de promoción agraria que tanto conflicto o tanto debate provoca, creo que hay una cosa que la gente está sustrayéndose a la realidad y equiparándola al día de hoy. Y uno tiene que entender que la ley de promoción agraria y que obviamente tenía una diferencia laboral con respecto al resto de trabajadores del régimen general, tenía, digamos, menos beneficios para los trabajadores de la agroindustria, que un trabajador del régimen general. Eso nadie lo está poniendo en duda. Pero, ¿cuál era la realidad en esa época? ¿Cuál era la opción? La opción era la absoluta informalidad. Mientras que en aquella época se restringía el derecho del trabajador a 15 días de vacaciones en vez de los 30,
Bueno, pero la otra opción era no estar en planilla, no tener un trabajo regular y no tener ni un día de vacaciones. Es decir, la forma en la que nosotros los vemos, se sacrificó y se sacrificó realmente derechos laborales para poder darle el impulso a la industria que hiciera que fuera rentable, sustentable en el tiempo, y progresivamente esos derechos se fueron recuperando y devolviendo a los trabajadores. Tanto así que a finales del 2019 ya la ley de promoción agraria a nivel del trabajador le daba los mismos derechos e incluso un poquito más que el régimen general al resto de trabajadores del Perú. Entonces, fue un sacrificio que hicieron los trabajadores y que ha llevado a la agricultura a lo que está ahora, y de lo cual estamos, bueno, pues estamos muy agradecidos de haber podido llegar hasta donde estamos. Pero tú eres consciente, Manuel, que esta reforma normativa que efectivamente ha mejorado relativamente las condiciones laborales, en específico los derechos y beneficios sociales que no tenía el régimen de promoción agraria con relación al régimen de la actividad privada, se mantuvo durante 20 años y que fue cambiado a raíz de un conflicto que expresaba un malestar latente en el sector con relación a los beneficios que encontraban los trabajadores de su actividad laboral. Este cambio normativo, ¿por qué no se equiparó al régimen general? Digamos, tenía en cuenta que no hay razón aparente para que los trabajadores agrícolas reciban una diferencia en cuanto a sus derechos y beneficios con relación a trabajadores de otro sector. No, pero no sé a qué derechos te refieres, porque ya en la ley anterior, en el régimen agrario anterior, a partir de diciembre del 2019 ya tenían exactamente los mismos derechos que en el régimen general. 30 días de vacaciones, las 2 gratificaciones, el proporcional de las CTS en el pago. Ahí ya no había diferencia. El único tema que lo sigue manteniendo la ley actual es el tema del ingreso y salida de planilla derivado de la rotatividad de los cultivos, que eso creo que nadie está poniendo en duda, que la agricultura es rotativa porque es aquí y en todas partes del mundo. Aparte, salvo esa excepción, ya la ley en el 2019 era exactamente equiparable al régimen general. La actual ley es la que ha generado una diferencia, porque la actual ley le está generando un falso bono, el bono beta, que es una diferencia con respecto al régimen general de un mayor salario. Básicamente le han aumentado la remuneración mínima vital a los trabajadores de la agroindustria. Y siendo claros, esos 9 soles generan un sobrecosto, pero no para la industria de alto nivel, por decirlo así, no para la agroindustria del arándano, de la uva, de esos grandes arquetipos de agroexportación que ya de por sí pagaban más que el salario mínimo, sino le han puesto una soga al cuello al pequeño agroexportador que estaba intentando comenzar con productos no tan rentables como la uva, el arándano, la mandarina. Ahí es donde más va a afectar ese cambio en la norma. Bueno, no es exactamente la misma norma con relación al régimen general, porque todavía la aportación, por ejemplo, en el régimen agrario es menor, la aportación a la salud es menor a la que se plantea en el régimen general, y esto, de acuerdo a algunos estudios planteados por la OIT, significó un desfinanciamiento del seguro social por esta diferencia en el aporte. Pero el tema en sí tiene que ver, como tú lo bien señalaste, en el tema de la temporalidad de los contratos. En el sector agrario, los trabajadores se quejan de que la inestabilidad laboral producto de la contratación a plazo fijo y temporal dificulta en sí el ejercicio de la libertad sindical, porque sienten que no tienen la garantía de mantenerse en sus puestos de trabajo si es que deciden afiliarse a un sindicato, que hoy por hoy, digamos, son casi inexistentes en el sector de la agroindustria. Sé que en ICA no hay más de 5 sindicatos, acaba de formar uno, pero en general la población laboral agrícola sindicalizada no supera el 5% en la agroindustria, en la agroexportación. ¿Por qué es que no se sindicalizan los trabajadores? Los trabajadores no se sindicalizan justamente porque tienen una altísima rotatividad, porque sindicalizarse requiere un pago de una cuota y no ven en el sindicato el beneficio que muchos pretenden presentar ante la industria. La industria de la agroindustria en estos momentos es
se encuentran en una situación de necesidad de mano de obra tal que los trabajadores, cuando comienzan a ver las campañas de cosecha, la campaña de raleo, la campaña de cosecha en el arándano, prácticamente son ellos los que fijan el precio de la campaña en una negociación. ¿Por qué? Porque si no, no van a trabajar. Yo no puedo decirle mi campaña de raleo va a ir a 5 céntimos. Puedo decirlo, pero no va a venir nadie. Puedo decir a 6 céntimos, 7 céntimos, 8 céntimos, y hasta que no llegue a un precio que sea suficientemente atractivo para que los trabajadores vengan y acepten trabajar en mi campo, porque la competencia es tan fuerte, entonces simplemente no vienen. Entonces hay una demanda de mano de obra tan alta que realmente las condiciones y lo que era la lucha sindical de antaño, pues ya no está siendo necesaria en ese sentido. Ahora bien, también hay que diferenciar lo que es la lucha sindical que se está teniendo en ciertos países un poco más desarrollados y las proyecciones de sindicatos que están intentando desarrollarse acá, que la verdad es que son bastante atemporáneos, ¿no? Están intentando volver a la lucha del carbón, a la lucha de clases, y eso ya está bastante fuera de nuestra realidad temporal. Así que la verdad es que tú conoces muy bien el sector y nosotros también hemos conversado con trabajadoras y trabajadores del sector y lo que vemos más bien son expectativas bastante conservadoras de parte de los trabajadores que buscan o que esperarían poderse sindicalizar y negociar colectivamente con los trabajadores. No he escuchado yo ninguna expectativa radical ni de lucha de clases, sino más bien la necesidad de institucionalizar cuál sería el pago por determinadas tareas dentro de la actividad agrícola que asegure, digamos, una predictibilidad en términos de la paga por productividad, cosa que al parecer no se ha resuelto a pesar de esos cambios normativos y de los problemas y los conflictos que hubieron a fines del año pasado. Manuel, ¿tú considerarías importante que se diese, por ejemplo, para ordenar las relaciones laborales en la agroindustria, una negociación colectiva por rama de actividad de forma tal que se establece un piso mínimo que impide que las empresas se aprovechen? Tú dices, hay una alta demanda de mano de obra, pero también hay una importante oferta de mano de obra que ha crecido en ciudades como Ica, atraídas por algún agroexportador, y esta sobreoferta de mano de obra también tiende a empujar hacia abajo los salarios. Entonces, una negociación colectiva por rama de actividad ordenaría mucho, me parece, y le daría predictibilidad al sistema de relaciones laborales en la agroindustria. A ver, lo que pasa es que ahí es el principal motivo de la, no voy a decir desinformación, sino la falta de conocimiento de la realidad agrícola, de la que hablábamos al principio. Yo entiendo perfectamente que puedas hacer una negociación en rama en lo que es construcción, que puede decir metro de pared, por ancho de pared, por largo de pared, porque todas las paredes se levantan relativamente igual bajo un carácter técnico. La agricultura no es así. La agricultura es muy, muy relativa. Entonces, los trabajos no son iguales. Podemos estar hablando de un trabajo que consiste, por ejemplo, en el raleo. El raleo consiste en coger un racimo de uva y acomodarlo y sacarle las uvas que sobran para que acabe el racimo teniendo una forma adecuada para su venta. Eso que parece tan sencillo se paga a veces a 5 céntimos cada uno de los racimos, y los trabajadores hacen 1.000 racimos al día, ganándose sus 50 soles, o 2.000 racimos al día, ganándose sus 100 soles, y otras veces el racimo está a 18 céntimos. Pero ¿por qué está a 18 céntimos? Porque no va a ser 1.000 racimos. Si llega a 500, con suerte. ¿Entiendes? Entonces, ¿y por qué? Porque ese racimo necesita un trabajo distinto al anterior. Y podemos estar hablando de la misma variedad de uva, pero en un año distinto, en un clima distinto, en una fecha de poda distinta. Entonces, eso conlleva diferencias incluso dentro de las mismas variedades. Ya lo que son diferentes variedades ya es otro mundo completamente distinto. Hay variedades que ni siquiera se ralean. Entonces, no podríamos fijar un precio o un valor por una actividad que sea equitativa o justa para todos, porque o bien vamos a ir en contra de los intereses del trabajador, o bien vamos a acabar arruinando empresas obligándole a pagar pues valores de raleo que no son reales.
O bien, lo que es más seguro, empujaríamos a ciertas empresas a volver a la informalidad que tanto trabajo le ha costado a la agroindustria salir. Recordemos que un trabajador fuera del régimen agrícola, en agricultura, quiere decir informal, porque no hay otra opción de trabajo más que la informalidad. Pero es tan difícil realmente que a través de una negociación se pueda determinar, digamos, el pago por el trabajo de determinados productos, aun cuando estos sean varios productos. Yo creo que si no se ha intentado hacer ese ejercicio de negociar, digamos, retribuciones por diversos productos, es bien difícil determinar que esto no va a funcionar, digamos. Valdría la pena intentarlo, me parece. Es que depende de cuál es el objetivo. Si el objetivo es que el trabajador gane más plata, nosotros en realidad no tenemos ningún problema en que un trabajador acabe a final de mes cobrando 1.500, 2.000, 3.000 soles, cosa que es lo que ocurre a día de hoy en los desarrollos, en las campañas, en las épocas específicas de labores específicas, ¿ya? Raleo, cosecha, ¿no? Cosecha de arándano, trabajos específicos que tienen un alto valor. En esa época el trabajador gana mucho más y él mismo negocia en función de su conocimiento, porque conoce a qué empresas ir, porque son las que mejor le van a pagar y donde él mejor rendimiento va a tener. Es básicamente un sistema de meritocracia. Ponernos a discutir... Es una negociación individual. Individual. No, individual no, de campaña. No, es que no es como una organización sindical, ¿no? Pero es que una organización sindical no te va a poder negociar en todas las empresas por igual, no te va a poder negociar con todos los cultivos por igual, no te va a poder negociar todas las campañas con los diferentes climas, con los diferentes trabajos por igual, porque no es igual. Una negociación en rama, ¿qué tendría que decir? Ya, muy bien, entonces al fondo X le pongo este valor y al fondo Y va a ser este valor y al fondo Z le pongo este valor y tengo que como sindicato general negociar independientemente con cada una de las empresas. ¿Cuál es el beneficio de eso? ¿No es mejor que cada grupo de trabajadores negocie con la empresa en la que está trabajando cuando ingresa a trabajar? Y así es como se está llevando a día de hoy y los trabajadores salen con salarios mucho más respetables que los que puede ser un trabajo incluso en Lima, ¿ya? O sea, en esas campañas, sí. Tú has comentado, Manuel, has puesto en comparación al sector de la construcción civil. La negociación colectiva por rama del sector de la construcción civil funciona bajo dos mecanismos. Un primer mecanismo es el convenio colectivo por rama de actividad que pone un piso mínimo y luego cada comité o sección sindical llega a acuerdos con su empresa particular, con su empleador, en función del tamaño del edificio o de la obra que se está construyendo, y se logran acuerdos que complementan los acuerdos de la negociación colectiva por rama de actividad. Yo creo que ese modelo podría explorarse y podría mejorar en algo la capacidad de negociación de los trabajadores, que en todo el mundo siempre va a ser mayor si están respaldadas por una organización sindical y no de manera individual, porque finalmente el mercado sabemos que es un espacio natural donde se redistribuye el ingreso global de la actividad económica, pero también sabemos que no es un asignador perfecto de los recursos y por eso se necesitan contrapesos institucionales en la norma y en el caso de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y la negociación colectiva. Es por eso la insistencia que te planteo de pensar un escenario distinto, un paradigma distinto donde se pueda negociar mejores condiciones para los trabajadores. Y planteo esto, Manuel, porque, digamos, en diversos informes, y ustedes lo conocen muy bien, el sector de la agroexportación creció bastante, digamos, estaba revisando unas cifras del BCR, entre el año 2001, que ya estaba vigente la norma de promoción agraria, y el 2010, o sea, 10 años de vigencia, se multiplicó por 4 el volumen de exportación medido en millones de dólares. Y al 2020 se multiplicó por 16. Los salarios de los trabajadores han crecido, y han crecido cuando ha subido el salario mínimo vital y se ha ajustado el salario mínimo, pero no han crecido en esa proporción de las exportaciones. ¿Qué salidas tenemos para generar, digamos, mayores beneficios para los trabajadores y que no estén protestando como se dio en diciembre del año pasado? A ver, ahí hay dos cosas que quiero
puntualizar. Primero, volviendo al tema de sindical de la negociación por rama en construcción, júntame trabajadores de construcción que trabajen 2 semanas en una construcción y luego por decisión propia pasen a otra construcción y luego por decisión propia pasen a otra construcción, todo en 2, 3 semanas. El tema es que, claro, yo puedo negociar en rama y decir, ya, este edificio que vamos a construir durante los próximos 3 años, cuál va a ser el salario y cuáles van a ser los ajustes que vamos a hacer, los bonos. Lo veo factible, lo veo útil, lo veo funcional. Pero en un lugar en el que la rotación es tan alta que incluso los mismos trabajadores en plena campaña acaban una semana en una empresa y se van a otra por propia voluntad, no es viable. Entonces, esa es la diferencia por la cual lo imposibilita. Si fuera posible, ya se habría hecho hace tiempo, porque sindicatos en la agroindustria hay hace tiempo. Lo que pasa es que nunca cuajaron porque nunca pudieron llegar a hacer lo que se necesitaba. Y con respecto al tema del crecimiento de la agroindustria y la facturación de la agroindustria creció, pero las utilidades bajaron. Y eso es una utilización incorrecta de los números. Yo no cobro o no gano en función de lo que facturo. Yo gano en función de mis utilidades. Y yo puedo vender este año $10 millones y el año pasado vendí 9. Pero este año vendí $10 millones y perdí. Y el año pasado vendí $9 millones y gané $1 millón. Es que no es lo mismo crecimiento en ventas que incremento de las ganancias. Es más, durante el principio de la agroindustria era mucho más rentable de lo que es ahora. Y los salarios al principio de la agroindustria eran muchísimo más bajos de lo que son ahora. Esa diferencia... Sobre ese punto me parece clave, porque yo creo que ahí sí, digamos, hay un vacío de información o quizá no estamos entendiendo. ¿Cómo es eso de que la agroexportación crece en volúmenes de venta, pero las utilidades no se aumentan en la misma proporción? Eso no calza mucho, ¿no? Además, estamos hablando de crecimientos importantes para un grupo que no es muy grande de empresas. Son 3.000 empresas agroexportadoras a nivel nacional, pero estamos hablando, según un reportaje del Comercio la semana pasada, de ganancias por $8.000 millones el 2020, un año particularmente crítico para la economía mundial. Facturación de 8.000 millones, no ganancias de 8.000 millones. No es lo mismo. Volumen de exportación por 8.000 millones. Volumen de exportación, o sea, esa es la facturación. Pero son millones de dólares. 8 millones de dólares, claro. Y solamente para que lo tengas, en la agroindustria prácticamente el 50% es mano de obra. O sea, de esos 7.000, 8.000 millones de dólares, la mitad fue a los bolsillos de los trabajadores de la agroindustria. Pero volviendo al tema de qué es ganar en la agroindustria. Antiguamente, con las variedades de Red Globe, por ejemplo, cuando comenzó la Red Globe, tú podías exportar una caja de Red Globe de 8.2 kilos, ¿ya? Con salarios más bajos todavía, y venderla a $40 la caja. Hoy en día una caja de Red Globe no la puedes vender a más de 16, 17 o $18 si es muy buena. Pero ¿qué es lo que pasó? Que en esa época en la que vendías a $40 se convirtió en un negocio tan rentable que mucha gente invirtió. Y las agroindustrias, en vez de sacar dividendos, porque recordemos una cosa, uno mete su plata en un negocio para crecer y ganar personalmente. Las agroindustrias no son entidades amorfas o atemporales, inexistentes, que fluctúan con dinero. No, son normalmente personas que han invertido su dinero, sus ganancias, para desarrollar un negocio. Como ese negocio era rentable, en vez de sacar la plata y comprarse un departamento o comprarse una casa, lo que hacían era volver a poner su plata en crecer su agroindustria. Entonces, la agroindustria ha ido creciendo porque han ido creciendo las superficies de exportación, ha estado creciendo la agroindustria, se han estado variando los productos para hacer productos de mayor rentabilidad, ¿no? Porque, claro, ahora tú estás exportando una uva, ya no estamos exportando Red Globe, ahora estamos pasando a otras variedades, una variedad Sweet Globe, pero esa variedad tiene muchos más costos. Es más rentable, pero también tengo que pagar el royalty, tienes que pagar a la empresa dueña de la genética. Entonces, nos estamos tecnificando y nos estamos modernizando. Pero mucho de esa modernización es porque están elevando nuestros costos. Y elevar los costos de la mano de obra en una industria que el 50% más o menos es su costo, es mano de obra, representa que acabas sin tener ganancias. Las ganancias, yo me acuerdo cuando estábamos en las huelgas del año pasado,
muchos decían, las utilidades de la agroindustria son del 25%. Eso es la utilidad. Entonces, de esos 7.000 millones, y contaban, de esos 7.000, 8.000 millones, el 25% se lo han llevado los agroexportadores a los bolsillos. ¿Y dónde sacaban ese 25%? Porque era lo que declaraba en bolsa, me parece que Camposol o Drocasa. O sea, estabas declarando, poniendo que los números que te basan es la industria más grande, la empresa más grande agroexportadora era el referente. Era como calcular las ganancias de una bodega en función de la facturación de Wong y las utilidades de Wong. Así no funcionan los números. Esas proporciones y esas concatenaciones de utilidades no son reales. Entonces, por eso hay esa diferencia. En este programa que ya te hemos entrevistado en una edición anterior a una secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria de Ica, el SITCLARI, y la señora Quintanilla nos daba cuenta de que después del conflicto agrario del año pasado, ha visto algunos intentos de parte de su empresa y de otras de mejorar la situación, pero que sin embargo se siguen registrando una serie de situaciones que los trabajadores consideran, digamos, lesiva de sus derechos o sus intereses. Entonces yo te quería preguntar, Manuel, si desde el Comité de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio de Ica se están implementando algunas acciones para precisamente atacar esas situaciones donde no se están, digamos, cumpliendo plenamente los derechos de los trabajadores o no se está buscando tener una mejor relación con ellos. A ver, una pregunta, Enrique. ¿Tú me puedes firmar que todas las ONGs son limpias, justas y buenas? No, digamos, yo no pretendo que sean así todas las empresas, ¿no? Pero por eso las preguntaba empresas, de la Cámara de Comercio, ¿qué va a hacer para, en esos casos donde se reportan este tipo de situaciones, no sucedan? Por eso, en la agroindustria estamos totalmente de acuerdo. Hay muchas empresas, pero no la mayoría, que abusan del trabajador, que utilizan la necesidad de ciudadanos venezolanos en necesidad para aprovechar y contratarlos a bajo precio. Estoy completamente de acuerdo. Esas realidades existen. Y esas realidades nosotros, la agroindustria formal y responsable, pretendemos que acabe lo antes posible, porque a quien más perjudica es, aparte del trabajador que se le abusa, al resto de la agroindustria. El año pasado, Susan, junto con diferentes trabajadores de la agroindustria, tomaron la carretera por los abusos que no todas las empresas estaban tomando. Y aunque podemos estar a favor o en contra de las medidas que tomaron, de las cuales obviamente no estoy a favor de la toma de carreteras, esa actitud que tuvo una justificación por la actitud de algunas empresas, afectó también a las empresas responsables, las empresas que sí cumplían, las empresas que sí pagaban, y ahí sufrimos todos y pagamos todos. Esa toma de carreteras no perjudicó solo a las empresas que abusaban de los trabajadores, afectó más a las empresas que no, que sí tenían un buen manejo con sus trabajadores, porque son las que pagan más. Entonces, nosotros como Cámara, específicamente, lo que estamos haciendo es intentar visibilizar cuáles son las empresas que activamente están buscando ser visibles, que digan, acá estoy, mírame, no tengo ningún problema en que me evalúes. Estamos realizando muchos trabajos con la SUNAFIL, visitas con la SUNAFIL para que las mismas empresas puedan decir, si estoy haciendo algo mal, avísame, porque muchas empresas también han crecido demasiado rápido. Y al crecer demasiado rápido y al tener un poco de desorden en su crecimiento, justamente por esta reinversión de la que hablábamos, pues pueden haber pasado en el proceso épocas en las que no hemos tenido la gente capacitada para manejar ciertas situaciones, y eso por error, no por política de empresa, puede haber provocado alguna situación. Entonces todos queremos que eso sea más claro, que las empresas que lo están haciendo bien se puedan presentar tranquilamente sin ser objeto de abuso ni de violencia, y que las empresas que lo están haciendo mal sean, no voy a decir perseguidas por la ley, pero sí opten por regularizar sus situaciones y salir de la informalidad, como es el principal logro de nuestra industria, que es ser el principal
la principal actividad formal del país. Entonces, dentro de esa formalidad, los pocos que siguen siendo informales queremos que se alineen, por decirlo así. En buena hora que la Cámara de Comercio tenga claridad sobre la importancia de llevar la actividad agrícola, industrial, dentro de los cauces o los parámetros de la formalidad, porque eso sin duda mejora las condiciones de trabajo de los sectores empleados en esta actividad, y también porque las empresas agroexportadoras están expuestas a una vigilancia de parte de sus compradores en los mercados de destino, lo que les exige siempre a mejorar sus estándares laborales. Manuel, yo te agradezco tu participación en Equidad TV. Ha sido un intercambio bastante interesante, donde hemos podido escuchar tu visión y tus planteos sobre la problemática social y laboral de la agroindustria. Y para todos los que nos siguen, comentarles que la Cámara de Comercio está participando en un espacio multiactor en la región Ica, conjuntamente con organizaciones de sociedad civil, con representantes de las autoridades de la región, y también con representantes de los trabajadores, que apunta precisamente a formar un espacio multiactor donde el diálogo y la búsqueda consensuada de los problemas de la región es el objetivo principal de estos actores. Te agradecemos tu presencia nuevamente, Manuel, y a todos los que nos están viendo los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Enrique. Hasta luego.